Bien, un saludo para todos. Un placer estar otra vez aquí acompañándolos y pues Dios me ha dado el privilegio de que podamos compartir una porción de la palabra en este día, ¿no? El saludo al pastor Eber Molina de la Iglesia Cristiana Efesios 4:23 desde San José de Costa Rica. Esperando obviamente que ustedes allá también en sus casitas pues estén bien de salud. Estamos en tiempos de pandemia, seguimos todavía. Pareciera ser que la situación cambiará en algunas cosas de las restricciones, pero todavía hay mucha incertidumbre todavía con esto que estamos viviendo. Pero bueno, un abrazo desde la distancia a todas las personas que sabemos que nos acompañan a través de nuestros videos en nuestro canal de YouTube. Hoy es 27 de agosto del 2020, ya desde marzo inclusive empezamos ya este periodo de pandemia, pero bueno, ahí vamos, gracias a Dios, saliendo adelante. Antes de empezar a compartir este mensaje con ustedes, quisiera enviar un mensaje y un abrazo solidario allá hasta Miami a Paulo Muro. Él me comentó ahora que su señor padre había fallecido. Así es que, Pablito, si estás viendo este video desde aquí, desde Costa Rica, un abrazo fraternal, esperando en Dios que pues les dé mucha paciencia, mucha fortaleza en estos tiempos que son difíciles. Decía yo a Pablito que son tiempos que son eventos que uno sabe que tarde o temprano llegarán, pero uno nunca está lo suficientemente preparado, ¿no? Pero bueno, confiando en Dios, saldremos adelante. Pablito, un abrazo desde acá, desde San José de Costa Rica. Bien, vamos a orar primero que todo para poner todo lo que digamos hoy en las manos del Señor y que sea Él guiándonos. Primeramente para no salirnos de aquí, de su palabra, ¿no? Padre, te damos gracias en este día, Señor, por la oportunidad que nos das de reunirnos, aunque sea por este medio virtual, con mis hermanos en diferentes países que sabemos que nos acompañan a través de nuestros videos en nuestro canal. Poniendo todo lo que digamos hoy delante de ti, Señor, para que seas tú guiándonos por medio de tu Santo Espíritu a toda verdad, Señor. Bendecimos a cada una de las familias representadas por cada persona que a esta hora nos acompaña a través de esta grabación, Señor. Tú ya hiciste tu parte, la palabra está lista, Señor. Nosotros haremos nuestra parte, que es la de escuchar tu mensaje, Señor, y no solamente escucharlo, sino que esa palabra que vamos a escuchar pues se haga vivencia en nuestras vidas, Señor, y que cada día pues tu palabra cumpla el objetivo por el cual tú la dejaste, Señor, que nos redarguya, que nos anime, que nos exhorte, que nos enseñe, que nos prepare para toda buena obra, Señor. Te damos gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hoy vamos a compartir un mensaje muy conocido que está en la palabra. Ahorita les comento de qué es. Pero antes de que nos adentremos y ustedes me acompañen en la lectura de algunos versículos y que vayamos escudriñándolo, porque recuerde lo que es escudriñar, ¿no? El consejo del Señor no es que leamos la palabra, sino que la escudriñemos. Hay mucha diferencia entre leer y escudriñar. Uno lee libros, pero la palabra hay que escudriñarla. O sea, que usted cada que lea un versículo, usted sepa quién lo dijo, para qué lo dijo, qué buscaba el Señor con lo que dijo, cómo podemos traer lo que Él dijo a nuestra vida hoy en día, que de eso se trata. No se trata de leer un versículo y decir, bueno, eso lo dijo el Señor para los judíos de aquel entonces, esa carta la escribió Pablo para la iglesia de aquel entonces. No, todo lo que está aquí escrito en la palabra fue escrito para nosotros, para los hijos de Dios. Recuerde, las bendiciones de Dios, su palabra, ¿para quién es? Para sus hijos, ¿no? Entonces, antes de que nos metamos ahorita en el texto que les adelanto, vamos a estar en el libro de Juan, capítulo 11, es una historia muy conocida, pero contarles un poquito de esto, de lo que es la historia de Dios y la humanidad, ¿no? La historia de Dios y la humanidad es la historia real más antigua que hay, es un cuento de nunca acabar, una historia de amor interminable. Y si uno analiza textos de ahí del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, uno se da cuenta de que pues la humanidad ha sido la misma siempre, ¿no? O sea, lo único que cambian a través de la historia son los personajes y el tiempo, pero a la larga la historia es la misma, ¿no? El guión es el mismo y el final también es el mismo. ¿Y por qué es el mismo? Porque pues fue escrito por la misma persona. Esto, si tomamos la Biblia como un guión de vida, pues a la larga la historia es la misma, el final es el mismo porque fue escrito por la misma persona. Yo siempre que hablo de esto, me gusta apoyarme, por ejemplo, en lo que es la historia del Titanic. Yo me imagino que usted ha visto esa película del Titanic, o por lo menos ha escuchado la historia, algunos habrán leído el libro. Y nosotros sabemos que sacan una película nueva del Titanic, sacan otra nueva, con nuevos actores. A la larga la historia es la misma. Todos sabemos que el barco se hunde,
pero los cines se llenan para ir a ver la nueva versión del Titanic, ¿no? Aunque todos sabemos que el barco se hunde. ¿Por qué? Porque el fin ya está escrito, o sea, eso ya está definido. ¿Me entiendes? Entonces, si hacemos ese ejemplo tan popular, digámoslo así, lo llevamos a la historia de Dios y la humanidad, es lo mismo, es el mismo guión y la humanidad sigue pagando de la misma manera. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento el Señor dio unas demostraciones muy grandes de su poder, de su majestad, ¿no? El pueblo de Israel fue un pueblo que duró muchos años cautivo, en esclavitud, fue un pueblo que clamó a Dios por libertad, porque ya estaban, pues no aguantaban más. Y ante ese, digamos, ante ese ruego del pueblo, pues Dios, querían ser libres, bueno, les dio libertad, ¿no? Y para darles libertad hizo una demostración muy grande de su poder, ¿no? O sea, mandó a Moisés y todo lo que ya nosotros conocemos, ¿no? Entonces, pero si hay algo que caracteriza ese proceso de liberación del pueblo de Israel, es que entre más bendiciones veían de parte de Dios, más rebeldes eran, más desobedientes eran, ¿no? El pueblo clamó por libertad, como les decía ahorita, Dios los libertó, ¿no? Una vez que estaban libres, el pueblo tenía frío, Dios les mandó una columna de fuego. Había mucho sol en el desierto, les mandó una nube para que los tapara. Tenían hambre, les mandó maná, ¿no? Querían comer carne, les mandó codornices, tantas cosas, ¿no? Quedaron atrapados frente al Mar Rojo, abrió Dios el Mar Rojo en dos para que pasaran en seco, dice la palabra. Pero toda esa gente que vio todas esas demostraciones de poder de parte de Dios, fueron los mismos que días más tarde o años más tarde pusieron en duda la capacidad de Dios de poder llevarlos a la tierra que Él les había prometido. Entonces, como pusieron en duda, hubo incredulidad, hubo murmuración, hubo rebeldía, y después querían inclusive hasta retroceder. Entonces, pareciera ser que todas esas manifestaciones de poder, todos esos prodigios, todas esas señales que Dios ha usado a través de los tiempos, pues no han sido a la larga una buena estrategia para que la gente crea, ¿no? Entre más bendición, más rebeldía. Se veía en ese entonces, se sigue viendo hoy en día. ¿Conoce usted a alguien que usted vea que diga, esta persona ha visto la mano de Dios en su vida y aún así sigue siendo el mismo, no cambia, ¿no? Eso en el antiguo pacto, ¿no? Ahora, en el nuevo pacto tampoco es que se salve el asunto, ¿no? Ya en el nuevo pacto, obviamente, cuando vino el Señor y la presencia de Él y todo eso, desde que el Señor llegó aquí, la gente le demandaba señales y señales y todo eso. Los fariseos le decían, danos señales, y él decía, no, ninguna señal les va a ser dada porque así no es, ¿no? Si quiere usted que le gusta anotar, vaya a Mateo 16, 1, 4 y verá que ahí los fariseos le decían, Señor, danos señales, danos señales. Ahora usted dirá, pastor, ¿y es malo que uno pida señales? Como en algún momento Gedeón, cuando el Señor lo llamó, le dijo, Señor, si eso es cierto, dame esta señal y esta otra, y después le da una, pero ahora dame esta, ¿no? Entonces, las señales no es que sean malas, el problema es la intención con la cual uno pide la señal. Los fariseos le pedían señales al Señor no porque ellos tuvieran una sana intención de salir de su incertidumbre, sino porque querían fastidiarlo, ¿no? Eso es diferente. Entonces, las señales no es que sean malas del todo, sino el problema está en la intención que tiene la persona cuando pide la señal, ¿no? Entonces, el Señor obviamente en su caminar también hizo grandes demostraciones de su poder, hubo milagros, hubo prodigios, hubo señales también, pero ya todos sabemos que no sirvió de mucho porque al final el Señor lo mataron, ¿no? Entonces, inclusive, voy a leerles un versículo que está en Juan 10:37, todavía no hemos entrado al tema de lleno que vamos a ver ahora más adelante con Juan 11, pero en Juan 10:37, 38, mira lo que dice la palabra del Señor, dice, Jesús estaba respondiendo a los judíos que querían apedrearlo por blasfemia, y él dijo, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las hago, aunque a mí no me creáis, creed a las obras para que sepáis y entendáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Entonces decía, está bien, si no me quieren creer a mí, no me crean, pues entonces crean a las obras que yo las hago. Es como también cuando lo cuestionan a él y le decían que si él de verdad hacía la voluntad del Padre, él decía, bueno, si quieren saber si yo hago la voluntad del Padre, pues conozcan cuál es la voluntad del Padre para que ustedes sepan si lo que yo hago, eso no es su voluntad, ¿no? Entonces, usted quiere saber si el mensaje que yo estoy dando ahorita es de Dios, usted tiene que meterse a la palabra, tiene que escudriñar la palabra, tiene que conocer la palabra para que usted pueda pensar y diga, sí, eso es de Dios o no es de Dios. Siempre ponemos el ejemplo de los hermanos de Berea, un pueblo que cada vez que pasaban los discípulos predicando, ellos escuchaban y decían, bueno, voy a ir a la escritura a buscar a ver si realmente eso que estoy escuchando está aquí en la escritura o no. Eso debería ser uno. Cada vez que usted escuche algo que diga que es de Dios, verifíquelo, péselo a la luz de la palabra para saber si es o no es de Dios. Entonces, el Señor cada rato le demandaban señales. ¿Se acuerda cuando él, después de que calmó la tormenta, llegó a un pueblo que se llamaba Gadara?
ahí encontró un endemoniado, digamos, expulsó esos demonios. ¿Se acuerdan la historia que los demonios se fueron a unos cerdos, los cerdos se fueron por un abismo? Entonces fue un milagro bonito de despojar a una persona que llevaba años siendo agobiada por demonios, liberarla, porque recuerde, donde está el Espíritu de Dios hay libertad, no puede haber esclavitud. Pero después de esa manifestación, esa señal, ¿sabe qué le dijo la gente a Jesús? Que se fuera, ¿no? Porque estaba armando mucho alboroto. Entonces, si ves lo mismo del Antiguo Testamento, viendo señales, viendo prodigios y la gente rebelde. Vino el Señor, señales, prodigios, y tampoco le creían y más bien le decían, ¿por qué no te vas? ¿No? Porque es que estás armando mucho alboroto. Pero bueno, eso no le caía por sorpresa al Señor, ¿no? Pues inclusive él le decía, si a ustedes lo rechazan, pues imagínense, si me rechazaron a mí, ¿cómo no los van a rechazar a ustedes? Pero sabemos cuál era el objetivo de los milagros cuando el Señor estuvo por acá, ¿no? Era básicamente, primero, que la gente procediera al arrepentimiento y glorificar el nombre del Padre. Era básicamente el objetivo de los milagros. ¿Qué es un milagro? Nada más ya que lo mencioné, un milagro es una obra sobrenatural que viene de Dios para bien nuestro. Y digo sobrenatural que viene de Dios porque no todo lo sobrenatural viene de Dios. Hay cosas sobrenaturales que no vienen de Dios. Entonces ya eso no es milagro, ¿no? Por eso es que hay muchos que, dice la palabra, que llegarán ante la presencia del Señor y le dirán, Señor, pero si en tu nombre hice esto, hice aquello, hice aquí. Cosas sobrenaturales. Pero el Señor sabe qué les va a decir. Apartados de mí porque no os conozco, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque no todo lo sobrenatural viene de Dios. Pero si es algo sobrenatural que viene de Dios, para bien nuestro, es un milagro. Usted ahorita está viendo esta grabación. Es un milagro. ¿Por qué? Porque es sobrenatural. Porque lo natural sería que usted no me esté viendo a mí aquí dándole un mensaje, sino que se esté viendo una película o alguna serie policíaca. Eso sería lo natural. Pero ver un video de Dios, de un mensaje de la palabra, es algo sobrenatural. ¿Viene de Dios? Claro que sí. ¿Para bien suyo? Sí. Es un milagro. No necesitas ver a nadie caminando por los techos para que puedas ver un milagro. Entonces, el Señor mientras estuvo caminando por aquí hizo muchos milagros. En la Biblia se contabilizan varios, al menos 39, 40 milagros. Pueden haber algunos más. Pero mira que yo tengo aquí una clasificación de algunos de los milagros. Por ejemplo, dentro de esos 39 que se cuentan al menos milagros que el Señor hizo, dice que Él hizo 24 milagros sobre curaciones. 24, de esos 24, 7 fueron curaciones de espíritus malignos, de espíritus inmundos, 5 curaciones de paralíticos, 4 curaciones de ciegos, 2 curaciones de leprosos y otras 6 curaciones varias, por ejemplo, entre las que estaba la fiebre que le curó a la suegra de Pedro, la mujer con el flujo de sangre, un sordomudo que había en Decápolis. ¿Se acuerdan de la Decápolis, que eran las 10 ciudades romanas que formaban como un conglomerado de ciudades? El hidrópico, eso es una enfermedad que existe cuando uno tiene acumulación de líquido. La oreja de Malco, cuando Pedro le cortó la oreja a aquel siervo del sacerdote que el Señor se la sanó. El hijo de un oficial del rey también lo curó. Entonces fueron esos milagros, ¿no? Se cuentan otros 10 milagros que tienen que ver con obras de la naturaleza, como cuando calmó la tormenta, cuando caminó sobre las aguas, todas esas cosas. Y hay 4 milagros que hablan sobre resurrección de muertos, ¿no? Por ejemplo, la hija de Jairo, una niña de 12 años, ¿se acuerda cuando fue a resucitar a la hija de Jairo? Cuando resucitó al hijo de la viuda, por allá, la hija de Naín, la viuda de Naín, la resurrección de él mismo, es un milagro. Y hay otra que es la que vamos a tratar hoy, que es muy conocida, que es la resurrección de Lázaro. Esa historia de Lázaro tiene muchas enseñanzas. Uno lee toda la historia y lo más rico de la historia es que hay pasajes donde usted lo trae a su vida y lo aplica de una manera directa, ¿no? Porque, y de gestos para lo último, ¿sabe por qué? Porque estará usted de acuerdo conmigo que de todos los milagros que el Señor hizo y de todos los milagros que uno podría ver, no hay milagro más impactante que una resurrección. Yo creo que eso es un milagro súper impactante, ¿no? Entonces, vamos a concentrarnos en esa historia de la resurrección de Lázaro para que nosotros no la vamos a leer toda porque es muy larga, pero sí algunos versículos claves que podamos aplicar a nuestra vida, ¿no? Entonces, voy a ir a la palabra. Eso está en el libro de Juan, capítulo 11. El título dice La muerte de Lázaro. Juan capítulo 11, si usted lo anota o si usted tiene una Biblia cerca y quiere seguir lo que vayamos leyendo, pues bienvenido sea, ¿no? Entonces, Juan capítulo 11, versículo 1 dice la palabra así, vamos a ir leyendo y vamos a ir explicando y vamos a ir escudriñando, que esa es la idea, ¿no?
Entonces dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjuagó los pies con sus cabellos. Entonces, esto de María y Marta, las hermanas de Lázaro, aparecen varias veces en la Biblia. Por ejemplo, aparecen aquí en esta historia de la resurrección de Lázaro. Dice que María fue la que, ¿se acuerda que le lavó a los pies al Señor con sus lágrimas y las enjuagó con sus cabellos? María y Marta aparecen también en aquel pasaje donde el Señor va a visitarlos y que María se postra a los pies a escuchar al Señor y Marta era haciendo oficio, haciendo las cosas del hogar y que Marta, Marta, afanosa y turbada. ¿Se acuerda de esa historia? Son los mismos, ¿no? Entonces eso nos da una idea de que realmente sí era una familia muy allegada al Señor. Entonces dice que Lázaro estaba enfermo y enviaron pues las hermanas, María y Marta, para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Entonces, detengámonos ahí un poquito. La familia de Lázaro tenía una adversidad. ¿Cuál era la adversidad? Lázaro estaba enfermo, ¿no? Yo creo que todos nosotros, usted, yo, en algún momento de nuestra vida hemos tenido alguna adversidad, ¿no? No cosas malas, porque recuerde, para el que es hijo de Dios no hay cosas malas. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Nosotros podemos decir que hay adversidades, ¿no? Hay aflicciones. Entonces, ellas tenían una adversidad. Lázaro estaba enfermo. Entonces, ¿qué fue lo primero que se les ocurrió ante esa adversidad? Llamar al Señor, a recurrir al Señor, ¿cierto? Qué bueno, porque muchas veces cuando las personas están en alguna adversidad, a veces como que pensar en Dios como solución pareciera que fuera la última opción, ¿no? Cuando debería ser la primera, es lo primero que uno debería pensar como ellas lo pensaron, recurrir al Señor para ver qué hacer, ¿no? Entonces, ¿qué hacer ante una adversidad? Acudir a Dios, pedirle al Señor que nos guíe, obviamente no quedarnos solamente en eso, ¿no? Porque hay gente que tiene adversidades y comienza a orar, que es bueno, pero el Señor demanda que oremos y actuemos también. Pidámosle guía, dirección al Señor, pero hay que actuar, ¿no? Cuando Nehemías fue a edificar los muros, dice que él llegó y ya teniendo claro lo que tenía que hacer, oró al Señor y se puso a trabajar, ¿no? Porque así tiene que ser, ¿no? Entonces, versículo 1, 2 y 3, historia de Lázaro, María y Marta, que eran una familia llegada al Señor. Lázaro estaba enfermo. Entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos? Dice el versículo 3, que enviaron pues las hermanas para decir al Señor, Señor, he aquí el que tú amas, porque el Señor amaba a Lázaro, está enfermo, ¿no? Entonces dice el versículo 4, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella, ¿no? Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba, ¿no? Se quedó 2 días más. Entonces, Lázaro enfermo, las hermanas mandan un emisario a avisarle al Señor. El Señor dice, está bien, esa enfermedad no es para muerte. Después llego, ¿eh? Como quien dice parafraseando, dígale que después llego. Entonces se quedó 2 días más. Entonces uno se pregunta, ¿qué esperaba la familia de Lázaro que el Señor hiciera, ¿no? Cuando ellos mandaron a llamar al Señor, ¿qué era lo que esperaba? ¿Cuál era la expectativa de Marta y María de que el Señor hiciera? Piénselo, ¿no? Y yo creo que la respuesta, usted y yo coincidimos en que ellas esperaban que el Señor dejara de hacer lo que estaba haciendo y emprendiera camino a donde estaba su amigo, al que él amaba, ¿cierto? Yo creo que esa es la expectativa que todos en su momento tenemos cuando clamamos al Señor por algo, por alguna adversidad, ¿no? Que el Señor deje de hacer lo que está haciendo para que venga a resolvernos problemas, muchos de ellos que nos hemos metido muchas veces por no incluir al Señor en nuestras decisiones, ¿no? Hay personas que claman a Dios para que les ayude a salvar un matrimonio cuando Dios ni siquiera se ha dado cuenta que esa persona se ha casado. ¿Por qué? Porque no lo invitaste. No lo invitaste a su matrimonio, emprendiste un negocio. Dios, ayúdame a que este negocio prospere, salga adelante. Pero cuando lo hiciste, ni siquiera lo pusiste en las manos del Señor, ¿no? Por eso es que hay un versículo que a mí me gusta mucho, que fue de Moisés, siempre lo repito, que Moisés decía, si tu presencia no ha de ir con nosotros, Señor, ni me muevo de aquí, ni me muevo. Si tu presencia no va en mis proyectos de estudio, si tu presencia no va en mis proyectos profesionales, si tu presencia no va, Señor, en las decisiones que tome en el punto de vista sentimental, de establecer una familia, si tu presencia no va conmigo, Señor, ni me muevo de aquí.
Entonces muchas veces no consideramos a Dios para algunas decisiones que tomamos y después cuando las cosas no salen bien, clamamos a Él y esperamos que Él deje de hacer lo que está haciendo para que venga a arreglarnos nuestro problema, ¿no? Pero sepa usted, como lo sé yo, de que Dios obra a su tiempo y a su voluntad. Ahora usted podrá decir, pastor, pero entonces hay algo que no me cuadra ahí, ¿por qué? ¿Cómo dice usted que yo clamo a Dios y Él puede que venga, puede que no? Cuando en Jeremías 33:3 Él dice, clama a mí y yo te responderé. Ahora, ojo, clama a mí y yo te responderé. No quiere decir que no quiere decir que Jesús no respondió a lo que las hermanas de Lázaro mandaron. Lo que pasa es que Él dijo, después llego, ¿no? Yo te responderé. ¿Cuándo? Bueno, el tiempo de Dios es perfecto, ¿no? Jeremías, cuando clamó al Señor, y el Señor le dijo, tranquilo, clama a mí, yo te responderé, y te enseñaré cosas ocultas que ni tú conoces, ¿no? Jeremías estaba, ¿sabe dónde? En la cárcel, ¿no? Después de que pasó Jeremías 33:3, ¿sabe a dónde fue a dar Jeremías? ¿A dónde? En la misma cárcel, porque ahí siguió, ¿no? El Señor le mostró lo que le tenía que mostrar ahí mismo donde él estaba, ¿no? Pero para que uno llegue a ese nivel de intimidad con el Señor, en un Jeremías 33:3, pues imagínate, ahí Jeremías 1:1, hasta Jeremías 33:2, una relación de intimidad que tenía Jeremías con el Señor que, pues, no nos vamos a poner a ese nivel, ¿no? ¿Podemos alcanzarlo? Claro que sí, nosotros podemos hacerlo porque, así como el Señor dice, sean santos como yo soy santo. Entonces nosotros podemos hacerlo, lo que pasa es que ya ese nivel de intimidad que Jeremías tenía con el Señor, pues era tremendo, ¿no? Pero igual eso, lo que pasa es que en esa relación que los siervos de Dios tenían con Él, eso es el Señor lo respaldaba a ellos, pero también ellos daban su parte, ¿no? Lo que pasa es que hoy en día estamos en una sociedad, en un cristianismo tal de que uno espera que Dios haga todo y uno no hacer nada a la parte de uno, ¿no? Recuerde, la relación con Dios es condicional, el amor de Dios es condicional. Cuando usted le digan, es que Dios nos ama, independiente como seamos, eso no tiene respaldo bíblico. Dios dice en su palabra, yo amo al que me ama, ¿no? Yo amo al que me ama. ¿Y sabe quién me encuentra? ¿Quién? Los que temprano me buscan. Yo amo al que me ama, Proverbios 8:17. El Señor también espera que, así como nosotros clamamos a Él para que Él nos socorra, nos dé lo que nosotros anhelamos, también Él anhela que nosotros le demos, ¿no? Y no estoy hablando de plata, ¿no? Porque a veces hablamos de darle a Dios, y todo el mundo habla de diezmos y dinero, ¿no? ¿Qué es lo que el Señor quiere que le demos? Deuteronomio 10:12, ahora pues Israel, póngale su nombre. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames. Y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Necesitas plata para eso? No. No necesitas dinero para temerle a Dios, no se necesita dinero para que andemos en sus caminos, no se necesita dinero para que lo amemos, para que le sirvamos con todo nuestro corazón. No se necesita dinero. ¿Entienden? Ahora, ¿que las obras necesitan dinero para subsistir? Claro que sí, pero esto que el Señor demanda de nosotros no es excusa de decir es que no tengo plata, no tengo esto, todo lo podemos hacer, ¿no? Entonces recuerde, el amor de Dios y sus bendiciones son totalmente condicionales, ¿no? Segunda de Crónicas 7:14 dice, y Segunda de Crónicas 7:14, voy a ir al final. El final dice, y yo sanaré tu tierra, dice la parte final de ese versículo. Entonces yo sanaré tu tierra, ¿no? Todos queremos que Dios nos sane la tierra, nos sane la mente, el corazón, nos sane la vida, ¿no? Pero es que entonces habría que irse más atrás. Si se humillare mi pueblo, por el cual mi nombre es invocado, y se apartaren de sus malos caminos, y si se arrepintieran, si pasare todo eso, entonces, ese entonces existe en la matemática, hay una ley que se llama la ley condicional. Si esto, entonces esto, ¿no? Si pasa eso, entonces esto. Si se humilla el pueblo, si se arrepiente, si se apartan de sus malos caminos, entonces yo escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Sí, entonces, es condicional el asunto, ¿no? ¿Me entienden? Si tú tocas, yo te abro. Si tú me abres, yo entro. Condicionado. Entonces no se crea aquello de que es que el Señor nos ama como seamos. Es que aunque yo sea infiel, el Señor seguirá siendo fiel. Sí, Él seguirá siendo fiel a lo que Él es, pero no a nosotros, ¿no? Si Él es justo, si Él es misericordioso, Él seguirá siendo fiel a lo que Él es. Pero no quiere decir que si usted en medio de su infidelidad se mete a un bar, a un nightclub, como el Señor es fiel, entonces ahí se va a meter, no. Él siendo fiel a lo que Él es, a su santidad, ya hasta ahí te acompañó, ya no más. Isaías 48, 17 y 18 dice, oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Entonces, mire, queremos nosotros un río de justicia que sea y todo eso, bueno, entonces tenemos que
atender a los mandamientos del Señor. Entonces, nada más recuerde eso, ¿no? Porque nos paramos ahí en el versículo donde mandaron a llamar al Señor y Él no vino enseguida. Entonces, recuerde, el tiempo de Dios es perfecto, ¿no? Lo que pasa es que tenemos que aprender a manejarnos en nuestras adversidades y saber que Dios obra a su tiempo y a su voluntad, nada más, ¿no? Veamos las cosas como Dios las ve, ¿no? No crea lo que le enseñan a uno en las iglesias de hoy en día de que el Señor está ahí como una línea 911, nada más a llamarlo y Él corre y corre, no. No, recuerden que nosotros tenemos que ver las cosas como Dios las ve. Por eso el consejo de la palabra es, no llames conspiración a lo que los demás llaman conspiración, ¿no? Ve las cosas como Dios las ve. Bien, entonces, vamos a la historia de Lázaro ahí, para que no nos salgamos. Bueno, ya sabemos que Lázaro está enfermo, que la familia manda a llamar al Señor y que el Señor les dice, bueno, después llego y dice que se quedó 2 días más por allá. Me voy a saltar algunos versículos porque ya después viene ya una conversación de él con los discípulos, donde ellos le dicen, Señor, pero ¿qué vamos a ir a hacer allá? Que yo no sé cuándo. Y entonces él le dice, no, él está dormido. Ah, bueno, pero si está dormido. Entonces, toda esa discusión que usted la puede leer ahí. Pero quiero saltar al versículo 17, que dice la misma historia. Estamos en la misma historia. Entonces dice, ya el Señor se había emprendido camino porque Él le dijo, listo, vamos para donde Lázaro. Ahora sí ya llegó el momento de ir. El versículo 17 dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén. Recuerda que el Señor estaba en Betania y Lázaro estaba en Jerusalén. Betania estaba cerca de Jerusalén. No, perdón, Lázaro era al revés. El Señor estaba en Jerusalén y Lázaro estaba en Betania. O cualquiera de los dos. El caso es que tenía que ir de un lado al otro. Entonces dice, Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. 15 estadios. O sea, la distancia que había entre Lázaro y el Señor eran 15 estadios. ¿Usted sabe cuánto es un estadio? Por ejemplo, mi esposa y yo todos los días, bueno, a veces nos saltamos uno que otro día, caminamos 20 estadios. 20 estadios son como 4 kilómetros, porque un estadio mide más, un estadio común y corriente, ¿no? Un estadio mide alrededor de 200 metros, más o menos de una portería a la otra, ¿no? 200 metros puede ser. Entonces un estadio son 200 metros, eran unidades de medida. Entonces, nosotros caminamos todos los días 20 estadios, 4 kilómetros más o menos. El Señor estaba a 15 estadios son 3 kilómetros, entonces estaba relativamente cerca el Señor de donde estaba Lázaro. Podía haber ido, ¿no? Pero dijo, después llegó, se quedó 2 días más. Entonces dice que, y muchos de los judíos habían venido a María y a Marta para consolarlas por su hermano. Entonces, ellas no estaban solas, había mucha gente ahí, como todo. Eso ha sido siempre lo mismo. Cuando alguien se muere y es muy conocido, muy querido, pues la gente llega, obviamente, a acompañar a la familia. Entonces, había mucha gente ahí, ¿no? Versículo 20, dice la palabra, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Recuerde que Marta era como la más acelerada, ¿no? Marta, afanosa y turbada, ¿no? Entonces, versículo 21 dice, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ojo con esa frase, ¿ah? Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Entonces, la pregunta mía es, ¿quién tuvo la culpa entonces de que se murió Lázaro? Bueno, según Marta, la culpa fue de Jesús, ¿no? Porque el reclamo así lo dice, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, entonces la culpa es tuya. Esa es la historia de la humanidad siempre, ¿eh? Culpar a Dios de todo, es más fácil, ¿no? Culpar a Dios de todo. Dice la palabra que la insensatez del hombre tuerce su camino y su corazón se levanta contra Dios. Toda la vida ha sido así. Y le pongo un ejemplo. Cuando Adán pecó, y que acuerda que ellos se dieron cuenta que habían pecado, se escondieron, y ya el Señor, obviamente dándole la oportunidad a Adán, le dijo, Adán, ¿dónde estás? No porque el Señor no supiera dónde estaba, porque imagínate, ¿dónde huirá uno de la presencia de Dios? A ningún lado, ¿no? Entonces sale Adán todo asustado, aquí estoy, es que tuve miedo. Le dijo, ¿pero por qué tuvieron miedo? ¿Pero por qué hiciste lo que hiciste? Entonces, ¿sabe qué le dijo Adán? Le dijo, la mujer que tú me diste me hizo pecar. Entonces, ¿de quién fue culpa que Adán pecara? De Dios. ¿Por qué? Por la mujer que tú me diste. Si me hubieras dado otra mujer, a lo mejor no hubiera pecado. Entonces, la culpa fue de Dios. Entonces, desde Adán hasta el día de hoy, la gente sigue haciendo sus cosas, sigue pecando y culpando a Dios de todo, ¿no? Y si acaso no culpando a Dios, pues culpando a terceros, pero la naturaleza humana ha sido la misma siempre de tratar de culpar a terceros por las cosas que uno haga, ¿no? Entonces, en el caso de Marta, pues fue lo mismo, ¿no? Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Entonces, tenía por aquí marcado algo que está en el libro de Números, nada más voy a ir rápido allá porque era la historia que cuando empecé contándoles de la historia del pueblo de Israel que salió de Egipto y todo eso. Entonces,
libro de Números, capítulo 11, mira lo que dice la palabra. Ya el pueblo había salido de, Israel, de la esclavitud de Egipto, ¿no? Dice, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo ya estaba, porque estaban en el desierto, porque estaban cansados de comer maná, por tanta cosa. Entonces, voy al versículo 4 en el libro de Números, capítulo 11, dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos, tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Estaban cansados de comer maná. Nos acordábamos del pescado que comíamos en Egipto en balde, de los pepinos, los melones, los puerros, la cebolla, los ajos. Aquí en Costa Rica decimos de la olla de carne, ¿no? En Colombia diríamos, nos acordamos del sancocho que comíamos allá en Egipto. Entonces, ellos están añorando eso. Ahora nuestra alma se seca, pues nada, sino este maná ven nuestros ojos. Como quien dice, en un momento tenían hambre, el Señor les dio maná y ahora están quejándose que, ay, me acuerdo de la ollita de carne allá en Egipto. ¿Quién nos va a dar comidas? Mejor nos hubiéramos quedado allá. Entonces, esa ha sido la típica de siempre, ¿no? Ahorita, de seguro que usted conoce, así como conozco yo gente que dice, es que no sé, desde que yo me hice cristiano, como que aumentaron mis problemas, como que las cosas son más difíciles, ¿verdad? ¿Conoce usted gente así que diga, es que yo cuando no era cristiano no tenía tantos problemas? Hay gente que es así, añora su olla de carne, sus verduras de cuando estaban en esclavitud, ¿no? Y no es que uno ahora tenga más problemas, sino que recuerde que ahora somos más sensibles. Dios dijo, te voy a quitar un corazón de piedra, te voy a poner un corazón de carne. Entonces eso nos hace sensibles a todo lo que nos rodea, ¿no? Pero bueno, el caso es que la culpa de que Lázaro muriera, pues fue el Señor. Así lo dijo Marta y ha sido la tónica de toda la humanidad. Bien, sigamos avanzando en la historia. Bueno, ya obviamente el Señor después, cuando llegó, ya no solamente Marta, sino también María le salió al encuentro y todo eso. Y ahí viene la conversación de él diciéndole, tranquilo, que tu hermano va a resucitar. Y ella no le entendió porque decía, sí, yo sé que al final de los tiempos todos vamos a resucitar. Entonces se fue ya en un sentido ya más como de, sí, que la resurrección ya, cuando ya el Señor venga por su iglesia, y todo, no, pero el Señor está hablando ahí, él dijo, no, vamos para allá que él va a resucitar, ¿no? De una. Entonces, más adelante en el versículo 35, dice la palabra del Señor, dice, Jesús entonces al verla llorando, porque cuando él fue ya se reunió con María que estaba llorando, dice, Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde lo pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y el versículo 35, que es uno de los versículos más cortos que tiene la Biblia, dice, y Jesús lloró. Jesús lloró, ¿no? Cuando uno le pregunta a la gente, y haga usted el ejercicio, y lo vamos a hacer ahorita, pues, ¿por qué Jesús lloró? Porque son muy pocos versículos donde realmente se muestran al Señor llorando, ¿no? Este es uno de ellos. Yo le pregunto a usted ahorita, ¿por qué Jesús lloró? Entonces la mayoría de la gente dice, porque se murió Lázaro, que era alguien a quien él amaba, ¿no? Es lo que la gente contesta así de una. Pero no, Jesús no lloró por eso, porque ¿por qué lloraría uno por alguien que se murió cuando uno sabe que ese alguien no se murió, sino que ya va a resucitar? No tiene sentido, ¿cierto? ¿Por qué Jesús va a llorar por la muerte de Lázaro cuando él sabía que lo iba a resucitar? Entonces la razón por la cual Jesús lloró está más adelantito en el versículo 36. Dice, dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba, porque eso que pensaban los judíos era lo mismo que el ejercicio que hicimos ahora, tal vez usted cayó ahí, dijo, ¿y porque lo amaba? No, entonces dijeron los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Entonces, eso fue lo que hizo llorar al Señor, la incredulidad de esta gente. Esta gente estaba ahí diciendo, mira, a tantos que curó y a otros que resucitó, ¿por qué no pudo haber evitado que su amigo muriera, no? Entonces, esa incredulidad fue la que hizo llorar al Señor, porque no hay cosa que le duela más a Dios que la incredulidad de la gente, ¿no? En el Antiguo Testamento no hay cosa que le ardiera. Ahora que leímos que ardía la ira del Señor al ver la incredulidad, la rebeldía, la infidelidad de la gente, ¿no? Llegó un momento en que en el Antiguo Pacto, cuando el pueblo ya iba para la tierra prometida, que ellos estaban cerca de la tierra ya, y el Señor llegó un momento que le dijo a Moisés, Moisés, bueno, no creo que le haya dicho así también, pero le dijo, Moisés, ahí está la tierra prometida, ¿no? Eso, lleva tú al pueblo, yo me quedo aquí, yo no voy, porque no vaya a ser que de aquí a allá los consuma en el camino, porque me tienen hasta aquí, ¿no? Y decir, bueno, hasta aquí no, porque Dios no tiene frente.
pero me tienen ya hasta ahí, ¿no? Llévalos tú. Entonces ahí fue donde viene la frase que les dije ahora de Moisés, que dijo, no, Señor, no, si tú no vas con nosotros, nosotros tampoco nos movemos de aquí. Pero imagine usted lo que le ardía al Señor, la incredulidad de la gente, ¿no? Hay algunos pasajes donde el Señor dice, bueno, pero yo qué le he hecho a este pueblo para que me abandonen. ¿Qué les he hecho? O sea, porque no hay nada que le duela más a Dios que la incredulidad de la gente, que la infidelidad de la gente, que la gente sea malagradecida, ¿no? Eso no hay cosa que le duela más a Dios. Cuando Él decía, dos males ha hecho mi pueblo, o sea, me dejaron a mí, que soy fuente de agua viva, y más bien se han cavado para ellos cisternas rotas que no retienen absolutamente nada, ¿no? Entonces, el caso es que Jesús lloró, no porque amaba a Lázaro, sí lo amaba, pero no lloró por eso, lloró por la incredulidad, por ver a esa gente ahí que, a pesar de todo lo que él había hecho, porque eso confirma lo que les dije yo ahora, ¿no? Las señales, los prodigios, no han sido a lo largo de la historia una buena estrategia para que la gente crea en Dios. Creer en Dios es cuestión de fe, ¿no? Usted no necesita señales, por eso es que dice que uno no debe seguir señales, las señales lo siguen a uno, las señales seguirán al que cree, ¿no? En la medida en que usted camine por la senda correcta, usted va a comenzar a ver señales que están aquí en la palabra que te van a indicar si tú estás caminando bien o no. Pero no hay que estar buscando señales. Hay gente que anda en búsqueda de señales y anda de iglesia en iglesia buscando señales. No anden en eso, o sea, realmente, recuerde, las señales lo siguen a uno, ¿no? Eso es como hago un paréntesis nada más como el asunto de la felicidad, que hay gente que anda en búsqueda de la felicidad y pasa su vida no disfrutando lo que tiene y más bien preocupado por alcanzar cosas que creerían que le va a dar su felicidad. Entonces, alguna vez yo vi un pensamiento que me pareció muy, muy interesante, ¿no? Ustedes han visto cuando a veces un perro comienza a perseguir su cola y la persigue y da vueltas y persigue la cola y nunca la alcanza, ¿cierto que no? Nunca la alcanza. Pero si ese perro se olvida de su cola y comienza a caminar tranquilo, la cola va a estar ahí detrás de él. Lo va a seguir a todos lados, ¿cierto que sí? Entonces así es esto de la felicidad. Si usted la persigue, probablemente nunca la alcances. Pero si te olvidas de ella y comienzas a disfrutar de lo que tienes, como dice la palabra, disfruta lo que tienes hoy, probablemente esos momentos de felicidad pues te lleguen, ¿no? Solitos. Y a lo mejor ni te das cuenta que tú eres feliz y por estar preocupado de cosas que no tienes, disfruta lo poco que tienes, si es que es poco, y si es mucho, pues también, y deja de preocuparte por lo que te falta, ¿no? Porque estamos en una sociedad en la que nos han vendido esa idea de que la felicidad depende de lo que te falta. No, no, la felicidad, la verdadera felicidad, que más bien para el cristiano no es tanto felicidad, sino gozo, es gozarse con lo que tenemos, ¿no? Gózate, decía Pablo, gozaos. ¿Y sabe dónde estaba Pablo? En la cárcel. Tremendo, ¿no? Pero bueno, vamos más adelante ya en la parte de la resurrección de Lázaro, para ir cerrando, dice, Jesús profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro, dice que era una cueva y tenía una piedra puesta encima, ¿no? Dijo Jesús, quitad la piedra, dijo Jesús, ¿no? Entonces Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días, hiede porque es de 4 días. Jesús le volvió a decir, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, te volvió y le dijo. Entonces, bueno, parémonos un ratito ahí. El Señor dijo, quiten la piedra, ¿no? Y dijeron, 4 días ya llevaba a Lázaro ahí, le decían, uff, Señor, ya hiede, ya huele, ¿no? Ahora, imagínense, Lázaro llevaba solo 4 días muerto, o sea, estar muerto es estar apartado de la vida. Ahora, la pregunta del millón es, ¿cuánto tiempo podría llevar usted apartado de la vida? ¿Los mismos 4 días? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Años? ¿Será que ya usted hiede? ¿Ya huele? ¿Será? Porque recuerde lo que dice la palabra, ¿no? El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Si usted no tiene una relación con Cristo, si usted no le ha entregado su vida a Cristo, usted está apartado de la vida. Y si usted está apartado de la vida, usted está muerto. Y si usted está muerto, lo más probable es que usted hieda, aunque use perfume. A veces ese hedor, digámoslo así, no, tal vez no se percibe con la nariz, se percibe con la vista, con las actitudes, con todo eso, ¿no? Entonces, el Señor le decía a la gente, muevan la piedra. ¿Ustedes no creen que si el Señor hubiera querido hacer una demostración tremenda de su poder, hubiera levantado sus manos y hubiera movido esa piedra así, y la gente hubiera quedado mucho más asombrada, ¿cierto decir? Probablemente sí, pero es que hay cosas en la vida que uno mismo las tiene que mover, ¿no? Muevan la piedra, ¿no? ¿Por qué no la movió el Señor con su poder? No, porque hay cosas que nosotros mismos tenemos que moverla, ¿no? Efesios 4:22, que es el primer versículo del proceso por el cual todo cristiano debería pasar. Efesios 4:22 dice, despójate de tu vieja naturaleza, ¿no? Despójate. No dice Dios,
tranquilo, entrégame tu vida que yo te voy a despojar de tu vieja naturaleza, yo voy a renovar el espíritu de tu mente, yo te voy a revestir. No, la orden viene clara. Despójate de tu vieja naturaleza que está viciada, que no sirve para nada. Renueva el espíritu de tu mente, Efesios 4:23, que es el nombre de nuestra iglesia. Y Efesios 4:24, revístete la nueva imagen. Pero entonces, quedémonos ahí en el 4:22. Despójate, es algo que uno mismo tiene que hacer, ¿no? La nueva criatura, en el momento que tú has nacido de nuevo, le has entregado tu vida a Cristo, esa nueva criatura que ha nacido en ti, tiene que empezar a despojarse de la vieja naturaleza, ¿no? Pero lo tiene que hacer uno mismo. En este caso, la gente tuvo que mover la piedra porque había algo que separaba al Señor de Lázaro. Había algo que separaba la vida de la muerte, que era una piedra y tremenda. Empieza a dar mente cuál es tu piedra, cuáles son las cosas que hoy por hoy te separan de la vida, qué es lo que te impide hoy escuchar la voz del Señor, para que comiences a moverla, ¿no? Para que empieces a moverla. Entonces, hiede ya le dijeron, al punto de que los que estaban ahí, de seguro que cuando quitaban la piedra más de uno se apartó. De hecho, si usted ha visto la película de Jesús de Nazaret o alguna película, la gente que quitó la piedra, la quitaron y ¡frum! Salieron corriendo. ¿Por qué? Porque seguro ya olía, ¿no? Entonces, si uno lleva una vida en pecado, que es símbolo de muerte espiritual, es muy probable que mucha gente que uno, por lo general, la gente que uno dice que ama es la primera que uno aparta, es la que percibe ese hedor, ¿no? Entonces comienzan a apartarse, ¿no? Entonces, pero recuerde, es responsabilidad de cada uno quitar la piedra. Y esa piedra simboliza todo lo que te separa del Señor, todo lo que te impide escuchar su voz, ¿no? Cualquier cosa que se interponga. Bien, versículo 41 dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el huerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Entonces, antes de resucitar a Lázaro, antes el Señor hizo una oración dándole gracias al Padre por haberlo escuchado, ¿no? Entonces, no era una oración para que el Señor no es que le estaba pidiendo al Padre, Señor, voy a hacer esto, no me vayas a hacer quedar mal delante de toda esta gente, ayúdame. No, no era eso. Sino que simplemente dio gracias al Padre porque recuerde, todos los milagros que el Señor hizo, el objetivo era glorificar el nombre del Padre. Y más que todo, la oración que Él la hizo por toda esa cantidad de incrédulos que habían ahí. Entonces, cuando usted esté en un momento de adversidad, ore a Dios y que la demás gente se dé cuenta que usted tiene la situación puesta en las manos del Señor, que usted tiene la plena confianza en que Él tiene el control. ¿Para qué? Para que cuando usted salga de la adversidad, la gente entienda y sepa que no fue por tus propias fuerzas, que no fue porque eres muy carga, como dicen aquí en Costa Rica, ni nada de eso, sino porque realmente estás en gracia con Dios y Él es el que hace la obra, ¿no? Entonces, por eso es que es importante uno poner todo en oración y que la gente sepa realmente que en medio de la adversidad, pues es Dios el que tiene control. Porque recuerde, hay mucha gente que no faltará el que en medio de una adversidad te dice lo que le decían a Job. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Cuando estemos en adversidad, decir, ¿dónde está tu Dios? Aquí estoy. Aquí está al lado mío. Si no estuviera aquí, quién sabe dónde estaría, ¿no? Entonces, el versículo 43 dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera, ¿no? Y dice la palabra en el versículo 44, y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario, y Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Entonces, ahí vimos que en lo natural se presentó para Lázaro, porque él estaba vivo, obviamente estaba vivo, murió, el Señor lo resucitó, entonces se dio un nuevo nacimiento en lo natural para él. De seguro que para Lázaro a partir de ese momento se dio también una nueva vida, un nuevo caminar. Ahora, el asunto es que Lázaro después volvió a morir, obviamente todos los que el Señor resucitó después volvieron a morir, pero en el caso de él venció la muerte, o sea, la tumba está vacía. Recuerde, la mayor representación de lo que es la resurrección del Señor y que haya vencido la muerte es la tumba vacía, ¿no? Entonces, cuando él le dijo, quiten esas vendas, desátenlo, porque eso le impedía caminar, ¿no? Obviamente, uno con los pies vendados no va a poder caminar. Entonces, desátenlo y déjenlo ir, porque no debe haber ataduras, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, ¿no? Recuerden, cuando hay un versículo en la palabra donde dice que ustedes van a conocer la verdad y la verdad los hará libres. Porque aquí en la verdad está el Espíritu de verdad y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Pero para conocer la verdad y ser libres, acuerde que todo esto es condicional. Aquí no es nada gratis ni que le caen del cielo a uno las bendiciones. No hay que pelearlas. Yo quiero ser libre, quiero tener libertad. Ah, bueno, entonces ese mismo versículo usted lo tiene que ir para atrás. Dice, si ustedes permanecen en mí, yo permanezco en ustedes, dice el Señor. Entonces, ustedes van a ser mis discípulos. Y entonces, ustedes van a conocer la verdad. Y entonces
esa verdad los hará libres. Entonces, mire, para llegar a ese os hará libres, mire todo lo que hay que hacer, ¿no? Quiero ser libre, tengo que conocer la verdad. Quiero conocer la verdad, tengo que ser su discípulo. Quiero ser su discípulo, tengo que permanecer en él para que él permanezca en mí. Entonces, todo es condicional en el asunto del Señor, ¿no? Entonces, llegamos a esta parte de la resurrección de Lázaro porque quería llegar a esta parte. El milagro, así como la resurrección de un muerto es un milagro tremendamente impactante y grande, pues el milagro más grande que hay, el más grande de todos, pues es el nuevo nacimiento. Es cuando una persona pasa de muerte a vida, cuando una persona tiene la oportunidad de entregarle su vida a Cristo, ser rescatado de un mundo de tinieblas, que la persona sea trasladada de ese reino donde hay muerte, hay tinieblas, al reino admirable de su Hijo, pero obviamente para eso se necesita que cada persona tome la decisión, ¿no? Entonces recuerden, nosotros somos una generación de fe, o sea, nosotros no necesitamos ver señales para creer, si no, no tendría sentido lo que es la definición de fe, ¿no? Es la certeza de lo que me espera basado en lo que yo conozco, porque recuerde que la fe es la confianza, la seguridad que uno tiene en algo o en alguien basado en la información que uno tiene de ese alguien, ¿no? Entonces, como tenemos la información, porque aquí está en la palabra, nosotros tenemos certeza de lo que nos espera y tenemos convicción de lo que no vemos, ¿ah? Estamos convencidos, ¿de qué? De lo que no vemos. ¿Por qué? Porque tenemos fe, ¿no? No porque estamos viendo señales, desafortunadamente hay mucha gente que camina por vista, ¿no? O sea, si no veo, no creo. Dios, si tú te manifiestas, yo creo en ti, ¿no? Que eso es tentar a Dios, por cierto. Entonces no dependemos de señales. Recuerde, el mayor milagro es el nuevo nacimiento. Eso es lo mejor. Cuando usted va a una iglesia y ve que alguien le entrega su vida a Cristo, usted puede salir de ahí plenamente lleno y decir, wow, he visto un milagro tremendo, ¿no? ¿Y por qué es un milagro? Pues porque es algo sobrenatural, o sea, es algo sobrenatural, pero media ahí una decisión personal, ¿no? Entonces, si usted es una persona que está solamente esperando que Dios le dé señal y todo eso, recuerde, una persona que ha nacido de nuevo y se sienta solamente a esperar a que venga el Señor y que se manifieste y se manifieste, dice que uno es digno de conmiseración, ¿no? Lo que hay que hacer más bien es uno, con su vida, con su caminar, con su testimonio, que uno mismo sea una señal viva de que hay poder en Dios para transformar vidas, ¿no? Que alguien pueda verlo a uno y decir, wow, ese sí ha cambiado. Y si alguien no te cree a ti que tú has cambiado, aplíquele al Señor, está bien. ¿Tú no me crees que yo he cambiado? Está bien, pues no me creas a mí. Pero entonces créele a mis obras, créele a mi testimonio, mira la forma en la que estoy viviendo ahora, ¿no? Desde que yo le entregué mi vida a Cristo hasta ahora, ¿no? No me juzgues por lo que yo era antes, ¿no? Júzgame por lo que soy ahora en Cristo Jesús, ¿no? Bien, entonces quería cerrar nada más esta historia porque si usted vio, llevamos la historia de Lázaro y toda, hay algunos versículos claves que son totalmente aplicables a nuestra vida de ahora, a nuestra vida actual. Recuerde, el tiempo de Dios es perfecto, no pretenda que cuando usted clama a Dios, Él va a dejar lo que esté haciendo para venir a socorrerte, tienes que tener paciencia, tienes que prepararte, tienes que estar listo, tienes que librar tus batallas, quieres tener victorias, tienes que pelear tus batallas. La incredulidad es lo que más le duele al Señor, no culpes a Dios por tus malas decisiones, cada uno tiene que asumir sus propias responsabilidades, ¿no? Recuerde, Dios te da a ti la libertad de decidir, pero el mismo Dios que nos da la libertad de decidir nos hace responsables por lo que decidamos, ¿no? Y tenemos que asumir la responsabilidad. Hay gente que dice, es que yo ya llevo años en los caminos del Señor y yo todavía sigo cosechando malas siembras. Si son malas siembras, tarde que temprano van a dar sus malos frutos, entonces uno tiene que lidiar con ellos, ¿no? Así como cuando son buenas siembras en el Señor, en el reino de Dios, pues también tarde que temprano deberían dar sus buenos frutos de los cuales nosotros podamos disfrutar. Nada más quiero recordarles lo que dice Deuteronomio 10:12. Ahora pues, Israel, póngale su nombre, que lo leímos ahora. ¿Qué pide Jehová de ti? ¿Qué pide Jehová de ti? Dice, sino que temas a Jehová tu Dios. Recuerde, temer a Dios no es ese miedo como que, uy, Dios va a lanzar un rayo y me va a destruir. No, temer a Dios es valorar nuestra relación con Él, que nosotros temamos, entre comillas, perder esa relación con Él, ¿no? Temer a Dios. Que andes en todos sus caminos. Para que tú andes en los caminos de Dios, tienes que saber cuáles son esos caminos. Aquí están escritos, ¿no? Aquí están escritos los caminos de Dios, ¿no? Jesús dijo, yo soy el camino. Entonces, para que tú sepas el camino, tienes que conocer a la persona de Cristo, tienes que meterte a la palabra, tienes que escudriñar, ¿no? Que lo ames. Tú no puedes amar a Dios si no lo conoces. Uno no ama lo que no conoce. Entonces tienes que conocer a Dios para que lo ames, ¿no? Recuerde, muchas veces, ahora que hagamos la oración, usted lo va a ver.
Usted dice que Dios es un Dios que no está jugando a las escondidas. Entonces, si yo lo busco, lo voy a encontrar. Y si yo lo encuentro, lo voy a conocer. Y si en la medida que tú lo conozcas, lo vas a amar. Y a medida que lo ames, vas a comenzar a hacer por Él cosas que ni te imaginas que podrías hacer. Y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Servir, ¿no? Todo aquel que ha sido liberado de esclavitud es llamado a servir. El Señor le mandó a decir al faraón, con Moisés, deja ir a mi pueblo, ¿para qué? Para que me sirva en el desierto, ¿no? Entonces todo aquel que ha sido liberado de la esclavitud es llamado a servir. ¿Dónde? En el desierto. No espere que usted salga de la adversidad. Pues hay gente que está en esta cuarentena y desesperado ya dice, no, ahora que termine todo esto que yo pueda salir, vuelvo a ponerme mi traje de siervo de Dios para volver a servir. No, hay que servir en el desierto, aquí en medio de la tormenta, ¿no? Dice, que ames con todo tu corazón, o sea, y con toda tu alma, ¿no? Corazón, pensamientos, alma y todo eso, ¿no? Ahora, ¿lo estás haciendo ahorita? Si lo estás haciendo, bien. Si no lo estás haciendo, es tiempo de que muevas la piedra, ¿no? ¿Qué es lo que te impide hacer lo que el Señor quiere que tú y yo hagamos, ¿no? Hay que aprovechar el tiempo ahora que estamos, digamos, en confinamiento, ahora que salgamos de esto, en cualquier momento, ¿no? Hay que predicar dentro y fuera de tiempo, hay que predicar con el testimonio. Hay gente que se confía ahorita de que dice, ah, bueno, yo no me preocupo porque es que abogado tenemos. ¿Ha escuchado usted esa frase? Abogado tenemos, dice. Es que abogado tenemos, está bien. Pero nada más le pongo una analogía. Cuando una persona comete un crimen y le asignan, usted nunca va a ver que cuando la persona va a llegar al juicio, dice, es que, vieras que yo tengo un abogado, pero no lo conozco. Nos quedamos de ver en el juicio. Entonces, cuando llegan al juicio, que llegue el abogado, dígame, ahora sí, cuénteme rápido cuál es el caso para ver si lo defiendo. No, el abogado se reúne con la persona antes, mira el expediente, mira las pruebas, conoce, ¿cierto que sí? Entonces, el abogado te tiene que conocer a ti para que te defienda. Pero hay gente que dice, es que yo, abogado tenemos, y resulta que el Señor ni te conoce, porque no tienes una relación con Él, ¿no? Entonces, nada más para que veas la analogía. Entonces, y además recuerde que el que hoy es tu abogado, mañana será tu juez, ¿no? Entonces, aprovechemos ahora el tiempo, buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Búsquelo ahora que está vivo, porque cuando uno se muera ya no va a poder hacer nada. Y si usted tiene una relación con el Señor y está frío ahora, estás pasivo, búscalo en ti mientras pueda ser hallado, porque así como vas, si no haces algo, se va a ir el Señor, ¿eh? Se va el Espíritu Santo de tu vida y ya no lo vas a poder buscar en ti, vas a tener que volver a nacer de nuevo, ¿no? Entonces recuerde, hay piedras que mover, identifique cuál es la piedra, qué es lo que te impide escuchar la voz de Dios, ¿para qué? Para que pases de muerte a vida, ¿no? Si ese es el caso suyo, que ya hiede, como hedía ya Lázaro después de 4 días, pero si es el caso suyo porque ya lleva mucho tiempo apartado de la vida e hiedes, es tiempo, ¿no? No dejes pasar esta oportunidad. Yo te puedo guiar en una oración para que tú puedas mover esa piedra, puedas escuchar la voz que te dice, sal, sal fuera, ¿no? Desatarle y que desde ese momento para ti empiece un nuevo caminar, una nueva vida. Si ese es el caso suyo, ahí donde está, dígale, Señor Jesús, en este día he escuchado este mensaje, una historia conocida, pero que hoy me ha puesto a reflexionar de que hay de verdad cosas que me impiden escuchar tu voz. ¿Sí? Mi vida hiede ya, Señor, y hiede tanto que las personas que yo tenía más cercanas ya han empezado a alejarse, Señor, porque realmente lo que perciben en mí no es nada agradable, Señor. Por eso entiendo el estilo de vida que estoy viviendo, una vida loca y desenfrenada, Señor, pero no más, estoy cansado, estoy cansada, Señor. Por eso en este día yo clamo a ti arrepentido, arrepentida como nunca antes, Señor. Pidiéndote para que con tu preciosa sangre me limpies, Señor, de todo pecado. Tu Santo Espíritu puede venir a mí, Señor, y hacer de mí a partir de hoy una nueva criatura, Señor. Y que esa nueva criatura pueda buscarte a través de tu palabra, Señor, y capacitado con tu Santo Espíritu yo pueda recibir la revelación que tú tienes en cada uno de tus versículos, en cada uno de tus pensamientos, Señor, en la palabra que tú has dejado, Señor. Que yo pueda conocerte, Señor, amarte, servirte, adorarte, Señor, y que en medio de esa vida de adoración yo pueda ser un testimonio vivo para todo aquel que esté pasando una situación parecida y que ellos puedan entender que la única solución eres tú, Señor. Bendigo yo el momento que decidí ver este video porque empecé a verlo con hedor, Señor, ya oliendo mal, Señor. Pero ahorita he movido la piedra que me impedía escuchar tu voz y hoy he decidido salir de esas tierras de muerte, Señor, y empezar una nueva vida, empezar un nuevo caminar, Señor. Te doy gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.
Bien, si usted hizo la oración, pues felicitarle, realmente es la mejor decisión que puedes tomar, pero no te quedes ahí, ¿no? La escritura no menciona qué pasó con Lázaro, pero Lázaro no se quedó ahí toda la vida al lado de la piedra y no, empezó a vivir, empezó a construir una nueva vida, un nuevo testimonio. Entonces, el caso tuyo, si ya le entregaste tu vida al Señor, ese es el arranque, ese es el disparo que te indica que hay que comenzar a correr hacia la meta, ¿no? ¿Cuándo vas a llegar a la meta? Pues cuando tú tengas tu encuentro ya definitivo con el Señor, ¿no? Ya sea que usted y yo muramos o que el Señor venga. Lo más probable es que muramos primero. Entonces hay que empezar, ¿no? Hay que empezar a crecer, empieza a leer, a escudriñar la palabra, empieza a alimentarte de aquí, a fortalecerte. Dice que la palabra aquí te anima, te redarguye, te prepara para toda buena obra. Esta es la espada del Espíritu. El Espíritu Santo hoy ha entrado a tu vida, pero el Espíritu necesita su espada para empezar a trabajar, ¿no? Para empezar a trabajar. Y es responsabilidad tuya darle las herramientas para que él haga su trabajo. Si en algo le podemos ayudar, la Iglesia Cristiana de Efesios 4:23, bueno, ahorita estamos cerrados, pero está en Cartago y Pavas, pero igual usted puede buscarnos a través de nuestra página www.efesios423.net. Ahí hay material, la historia de la iglesia, pero métase a nuestro canal de YouTube, Efesios 4:23, ahí hay más de 1000 y resto de videos de diferentes temas. Y si apenas estás empezando con la palabra, empieza con los evangelios, conoce a la persona de Cristo, para que tú sepas cómo caminó Él, porque el Señor dice, el que dice que permanece en mí tiene que andar como yo anduve. Entonces, si tú quieres andar como Él anduvo, tienes que saber cómo Él anduvo. Entonces, en los evangelios lo vas a encontrar. Después puedes leer el libro de Proverbios, Salmos, ahí después cuando ya estés más formadito te vas a Génesis, cómo empezó todo, después te vas a Hechos para ver qué pasó cuando el Señor murió y subió al cielo y mandó al Espíritu Santo, cómo se formó la iglesia. Entonces, ahí te vas formando toda la película, ¿no? El guión está escrito, pero depende de ti que lo conozcas. Que el Señor te bendiga. Pastor Ever Molina, un abrazo desde Costa Rica y nos vemos en una próxima oportunidad.